buenas tardes. Mi nombre es Silvina Ramírez, soy abogada. Hace años que me especializo en derechos de los pueblos indígenas y he trabajado desde México hasta la Patagonia. En realidad debería decir que soy argentina y doy clases en posgrado tanto en la Universidad Pública, en la UBA, y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, y acompaño la lucha de los pueblos indígenas. ¿A qué se debe su visita en nuestro país? Ahora me encargaron de hacer un estudio sobre la justicia de paz en América Latina. Quien me lo encargó es el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, que depende de la OEA, el CEJA. Y entonces, bueno, Perú siempre ha sido como considerada la cuna de la justicia de paz históricamente. Y también me interesa mucho la relación que tiene la justicia de paz con la justicia indígena y más concretamente con los ronderos. ¿Y podría decirnos cuál es la realidad de los pueblos indígenas en Argentina? Bueno, uno siempre habla en general de los pueblos indígenas y en realidad tendríamos que hablar de cada uno de los pueblos, lo que pasa es que sería, digamos, interminable, porque ciertamente los pueblos indígenas entre sí tienen muchas diferencias. En Argentina hay más de 25 pueblos que se reconocen y que muchos otros están recuperando identidad y que paulatinamente van conociendo cada vez más cuáles son sus derechos. La situación es la misma que prácticamente en toda América Latina, una situación de despojo de sus territorios, de reivindicaciones permanentes, de demandas permanentes que generan importantes conflictos territoriales y de un entrecruzamiento con todo lo que es aprovechamiento de los recursos naturales y actividades extractivas. En ese sentido, dentro de los territorios indígenas se encuentran grandes riquezas que hoy son aprovechadas por los estados para generar renta, y desde la explotación de petróleo, megaminería de cielo abierto, ampliación de la frontera agropecuaria para cultivo de soja, todo eso hace que los territorios indígenas se hayan vuelto muy valiosos. Y por más que Argentina, como tantos otros países, han ratificado el Convenio 169, han suscrito la Declaración de Naciones Unidas, lo cierto es que en la práctica desconocen estos derechos precisamente porque privilegian la explotación de sus recursos. La institución en la que trabaja usted, ¿qué casos está llevando? ¿Podría comentarnos sobre alguno de ellos? Bueno, mi institución acompaña algunos casos porque yo les decía que nuestra estructura de país y la organización federal hace que exista una jurisdicción nacional federal y jurisdicciones provinciales, y los casos se dan en la órbita de las provincias. Nuestra organización está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la capital federal. Se llama CEPAS GAJAT y se ocupa, entre otras cosas, del acompañamiento del acceso a la tierra de indígenas y campesinos. Como les decía, son casos que tienen que ver en mayor medida con los derechos territoriales y combinado cuando esos derechos territoriales son vulnerados o no son cumplidos con el reclamo por parte de los indígenas y la criminalización por parte del Estado. En ese sentido tenemos casos que se refieren directamente a litigar sobre su derecho a la tierra y tenemos casos en donde por reclamar derechos a la tierra se ha criminalizado a algún referente indígena. Podría comentar dos. Refiriéndome a este último caso de la criminalización, hace un año precisamente se llevó a cabo todo el año pasado un juicio a una líder mapuche que fue catalogado como tentativa de homicidio y que consistió en rechazar con piedras el avance de unas maquinarias que iban a explotar petróleo en su territorio. Bueno,
más allá del conflicto territorial, lo cierto es que el Estado, que paradójicamente incumplía el derecho territorial de la comunidad, persiguió y juzgó a esta líder mapuche y su resistencia fue calificada como tentativa de homicidio porque lamentablemente el oficial de justicia que le notificaba el ingreso de las máquinas fue golpeada o alcanzada por esas piedras. Lo cierto es que lo interesante de este caso es que más allá de que el Estado pretendió criminalizar, en el juicio se logró que era un juicio por jurados, así contemplado en la ley provincial de la provincia de Neuquén, donde se aloja esta comunidad mapuche. Se logró conformar un jurado intercultural, mitad de no indígenas, mitad mapuche, que finalmente la declaran no culpable. Pero bueno, como este es un caso así como muy interesante por lo desproporcionado en cuanto a la calificación jurídica y también por lo interesante que reviste la posibilidad de conformar un jurado intercultural. No obstante, hay, digamos, innumerables casos de criminalización. Con respecto al derecho territorial, propiamente dicho, hace unos años se llevó adelante en la provincia de Chubut una recuperación de tierras en un predio que reclamaba, o al menos tenía títulos, la empresa Benetton. La empresa Benetton es uno de los mayores poseedores de territorio extranjeros de Argentina, tiene 1 millón de hectáreas en la Patagonia, y este caso fue interesante porque se logró a través de un litigio que duró bastante, al menos conseguir que el Estado mensurara el territorio reclamado por esta comunidad y que les permitiera la ocupación. Más allá de que todavía los títulos están en litigio, todavía no han podido titular colectivamente, pero lo cierto es que hubo incluso un subsidio del Estado para que puedan construir su propia casa, o sea, se ha avanzado mucho con respecto a la posibilidad que tienen esta comunidad de obtener finalmente su título. Pero son procesos como de muy largo aliento. Bien, para terminar, ¿podrían comentarnos cuáles son los retos pendientes en defensa de pueblos indígenas en Argentina y en América Latina? Sí, yo diría que los de Argentina son los de América Latina, son los mismos, que es, en primer lugar, hacer cumplir los derechos que ya están contemplados en las leyes. Nunca voy a olvidar, hace unos años fui a una comunidad y una señora indígena decía: no queremos más leyes, queremos que se cumplan las que existen. Yo creo que tenemos que seguir cerrando esta brecha de implementación de la que siempre se habla y de la que en el tema indígena empezó a hablar un ex relator, como dando cuenta de la distancia enorme que existe entre la existencia de derechos y el incumplimiento de esos derechos por parte del Estado, de particulares, y que yo creo que esa distancia se ha ido abriendo con el paso del tiempo más que cerrando. Y creo que el gran desafío es cerrar esa brecha de implementación e intentar que los estados genuinamente se construyan como igualitarios e inclusivos. Bien, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.